poder haber compartido con ustedes 8 temas que nos permitan mantener y desarrollar una imagen sana. El último tema que voy a compartir con ustedes es el título: Conviértase en lo que cree. Todo lo que hablamos durante la semana, al entender cómo Dios me mira, cómo Dios me valora y me contempla, al entender mi valor, al iniciar el proceso de cambio y transformación en mi vida a través de la modificación de la forma de hablar, de la forma de pensar, el saber aprovechar las oportunidades que Dios nos da y el poder entender que todos los seres humanos tenemos el mismo valor para Dios, pero tenemos diferencia en nuestra capacidad. Y eso es lo que marca la diferencia entre unos y otros: su capacidad. Pero si alguno está falto de capacidad, dice la Biblia, demándela a Dios y Él dará. Podemos vivir con entusiasmo, podemos vivir con muchas ganas, pero al final de cuentas, si rompemos uno de estos principios de los que hablamos en la semana, usted no va a lograr convertirse en aquello que usted quiere. Y esta mañana yo voy a compartir con usted cómo lograrlo. ¿Qué es lo que yo necesito para convertirme en aquello que yo he soñado y que de alguna manera, por alguna razón, no lo he conseguido? Corría el año de 1998, 13 de marzo, mi esposa y yo nos bautizamos en la iglesia en el río de Tamazula, los que conocen Paraguasabe. En abril de ese mismo año, pasó marzo, en abril de ese mismo año estábamos iniciando en una escuela de colportaje de la iglesia para trabajar para la editorial de la iglesia. Y ese año, hermanos, había una efervescencia maravillosa en el universo, en el mundo. Estaban analizándose la profecía de si llegaríamos o no llegaríamos al año 2000. ¿Se acuerdan algunos? Año 2000. Algunos decían que en el año 2000, a la hora cero, todas las computadoras se trastornarían totalmente. Algunos de ustedes estaban muy jóvenes. Algunos de ustedes todavía ni nacían, los chamacos. Así que ese año, al darnos nuestra carta de colportor de tiempo completo, pusieron en nuestras manos el relato de venta de un libro. Algunos se acordarán. Hay así en la portada una bomba atómica, la explosión de una bomba atómica, y debajo desastres, y arriba unas letras que decían: año 2000, angustia o esperanza. Levanten la mano los que leyeron ese libro. ¿Lo recuerdan algunos? Los que son de mi época tal vez lo hicieron. El pastor Enoch de Oliveira escribió ese libro. En ese libro, hermanos, viene una historia que a mí me impactó bastante al leerla y nunca se me ha olvidado. Venía la historia de un hombre que trabajaba en el ferrocarril. Venía bien relatada en el sentido de que ese hombre se dedicaba a limpiar los vagones del ferrocarril, los vagones refrigerados del ferrocarril.
había una celebración y era el aniversario de la empresa. Así que ese día la empresa les había dado 2 horas libres al personal para que se fueran 2 horas antes a prepararse para la celebración de la fiesta por el aniversario de la empresa. Uno de los trabajadores que estaba limpiando el vagón, por alguna razón no se había enterado que ese día el personal se iría más temprano. Y cuando estaba él por terminar su jornada, estaba limpiando el vagón y se hace un aire muy fuerte, de esos que como remolino, y en el momento en que él estaba por salir del vagón se hace el remolino y embolsa, las puertas del vagón se cierran de golpe y fue tanta la fuerza que la palanca de cierre se bloqueó por fuera. El hombre empezó a querer empujar la puerta y al no ceder empezó a golpear y a gritar desesperadamente para ver si alguien lo podía rescatar. Duró bastante tiempo, agotado, cansado, se resignó a su suerte y dijo: qué muerte tan horrible tendré. Voy a morir congelado. Pero voy a hacer algo, dijo. Voy a relatar mi muerte. Buscó en su bolsa, en su mochila, una hoja y sacó su pluma y empezó a escribir. En este momento siento cómo mis extremidades se están entumeciendo por el frío. Y así sucesivamente empezó a escribir. La pluma me pesa porque no puedo tomarla con mis dedos a punto de congelarse. Siento dentro de mi cuerpo cómo cada uno de los órganos se están congelando. En la mañana, cuando los compañeros llegaron al trabajo, abren las puertas del vagón del ferrocarril y estaba el hombre en una de las esquinas muerto. Lo recogieron, lo llevaron al forense y al aplicarle la autopsia, exactamente, muerto por congelamiento. Sus compañeros del ferrocarril no entendían el por qué había muerto por hipotermia. Porque ese día, mientras sacaban al cuerpo del vagón, habían llegado los mecánicos para trasladar ese vagón del ferrocarril al taller de refrigeración, porque su aire acondicionado tenía varios días que no funcionaba. Recibimos lo que creemos. Lo que creemos. ¿Cuál es tu sueño más caro? Tu anhelo más profundo que no lo has conseguido. La hermana White, en el Ministerio de Curación, dice que hay una estrecha relación entre la mente y el cuerpo. Y
Y cuando una está enferma, el otro simpatiza con ella. ¿Qué es la mente? ¿Qué es la mente? En sus escritos, la pluma inspirada define lo que es la mente y el cerebro. En el libro Consejos sobre el régimen de salud, dice la misma escritora que hay una estrecha relación entre el cerebro y el estómago. Y que cuando este se enferma, cuando el estómago se enferma, le envía señales de causa y efecto al cerebro. Maravilloso. No sé si el doctor esté de acuerdo con esos escritos. Hay una estrecha relación entre el cerebro y el estómago. Y cuando el estómago se enferma, le envía señales al cerebro de causa y efecto. ¿Cómo lo hará? Bueno, yo tengo mi teoría, ¿no? ¿Quieren escucharla? Cuando el estómago se enferma, yo me imagino que le manda una señal al cerebro y le dice: hey, amigo, ten cuidado con lo que se te antoja. Me estás haciendo daño. Pero cuando la pluma inspirada habla de la mente, la mente, desde la pluma inspirada, desde el espíritu de profecía, es la conjugación del cerebro y los pensamientos. Es la unión de su cerebro y los pensamientos, lo que forma su mente. Por eso, cuando una mente está enferma, cuando los pensamientos son pervertidos, cuando los deseos son pervertidos, hay una mente enferma. Y el cuerpo simpatiza con ella. Para avanzar en la vida, entonces, mis queridos, para poder convertirnos en lo que nosotros queremos, tenemos que cambiar dos cosas: nuestro enfoque y nuestra forma de creer. Tenemos que cambiar nuestro enfoque, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Lo expliqué en la semana. Tenemos que cambiar toda la estructura cognitiva, diría Piaget. Tendríamos que cambiar nuestra forma de pensar. Hoy la ley de la atracción, los que han leído un libro que se titula El Regalo, la ley de la atracción dice que si tú deseas algo con todo tu corazón, lo logras. Así decían. No es una teoría nueva. 1000 años antes de Jesús, Salomón escribió en Proverbios, en el capítulo 23, versículo 7, porque tales son los pensamientos del hombre, tal es él. Pero después salió otra parte de ese libro del regalo que decía: mira, tú puedes lograr todo lo que pienses, pero tienes que enfocarte para lograrlo. Ah, pero si no lo logras, al menos te sentiste bien creyendo que lo podías lograr. ¿Te das cuenta? Tenemos que cambiar nuestro enfoque, tenemos que cambiar nuestra manera de creer. Pero al cambiar nuestro enfoque también nos lleva nuestra forma de actuar. Mateo 9:27. No está escrita el texto ahí porque quiero que estudiemos la Biblia. Abran su Biblia, hermanos. Mateo capítulo 9. 27. 9:27. El que lo lea, el que lo tenga. Pasando Jesús de allí, les siguieron 2 ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Fíjate bien. ¿Qué estaba pasando con Jesús?
Jesús había realizado en el capítulo 9 de Mateo, se describe una serie de milagros de Jesús. Había sanado a la mujer del flujo de sangre y había hecho una serie de milagros. E iba a la casa de un sacerdote. Y cuando estaban por llegar a la casa del sacerdote, los criados de él vinieron y le dijeron: ya no molestes al maestro porque tu hija ha muerto. Y el hombre, acongojado, voltea a ver a Jesús y Jesús le dice: ten fe. Y cuando llegó a la casa, Jesús saca a todos del cuarto donde estaba la niña y entonces dice la Biblia que la levanta. Pues Jesús sale de ahí, sale de esa casa y empieza a caminar. ¿A dónde iba? La Biblia no dice a dónde. Solo dice que cuando Jesús salió de ahí, dos ciegos iban tras él. En algunas traducciones dice que los ciegos iban ¿qué? Gritando. Hay unas cosas, hay unos aspectos maravillosos en esta historia. Primero, ¿qué es un ciego? Alguien que no mira. ¿Y qué sucede cuando tú no miras? Mira el significado, observa el significado y entendamos lo que las palabras significan en la Biblia. Un ciego. ¿Qué es un ciego? Primero, es alguien que aunque él tenga en su visión interior un punto a donde ir, no sabe por dónde. Segundo, un ciego es una persona que daña de manera inconsciente a los que están a su alrededor. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Les cuento algo. Unos días atrás estábamos ahí en el centro de la ciudad. Estaba en una esquina, llevé mi reloj para que lo echaran a funcionar. Y de repente siento que alguien me da en el tobillo. Y yo volteo y estaba un chavo. Se dio cuenta que le había pegado a alguien, no le había pegado a algo. Él se dio cuenta que le pegó a alguien porque yo dije, ¡ay! Y yo volteo y dice, perdón. Y dije, ahora sí entiendo lo que yo les explico a los hermanos. Porque no es la primera vez que explico lo que es un ciego. Es alguien que de manera inconsciente lastima a los demás. Porque anda buscando rumbo. Porque va a un punto donde él no sabe a dónde va. No sabe cómo llegar. No sabe qué va a encontrar. Y por lo tanto, los obstáculos, por más pequeños, se convierten en barreras poderosas. Pero es lo interesante de la historia. Dice la Biblia que estos ciegos le decían a Jesús, Jesús, ten misericordia. En algunas versiones dice, los ciegos le seguían diciendo. ¿Cómo puedo decir algo? ¿Cómo agarra más significado la historia, hermanos? ¿Cómo agarra más relevancia en el sentido de la necesidad? A mí me encanta la versión que uso porque dice, los ciegos gritaban a gritos, le decían. Estamos en la iglesia central
llorando. Cuando llegamos a este punto, el niño empezó a llorar más fuerte. Y les dije yo a los hermanos, les voy a dar un ejemplo cómo los ciegos les gritaban a Jesús. ¡Jesús! Y aquel niño se acabó el llanto. ¿Cómo le gritaban los ciegos? ¿Se lo imagina usted? Imagínese usted a la multitud. La historia dice que cuando Jesús bajó de la barca, la multitud lo apretaba. O sea, había mucha gente. Y en el caminar, al caminar a la casa del sacerdote, Jesús se para y le dice a sus discípulos, ¿quién me tocó? Y Pedro le dice, ay maestro, ves que la multitud te aprieta y tú preguntas quién te tocó. O sea, casi te llevamos en vilo y tú preguntas quién te tocó. La multitud era mucha. ¿Cuánta gente? No lo sé, la Biblia no dice, pero dice que a Jesús lo apretaba la multitud. Y ahí iban los ciegos. ¡Jesús! ¡Jesús! Yo me imagino, ¿no? Que la multitud decía, ¡cállense! ¡Dejen en paz al maestro! Obstáculos. ¿Qué obstáculos podían tener los ciegos para llegar con Jesús? ¿Sabían por dónde caminaban? Yo estoy seguro que tal vez atropellaron a alguien. ¿Ven, Marco? ¿Ven, Marco? Tal vez iba alguien caminando. ¿Camina, Marco? ¡Jesús! ¿Qué te pasa? ¿Qué me empujas? ¿Te das cuenta? Mira lo interesante de la historia. No es una historia común. ¿En qué momento, escucha bien, en qué momento nuestra alma grita? ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿En qué momento nuestra alma grita? Cuando hay una aflicción profunda. Cuando yo veo la esperanza delante de mí y la veo lejana. Mira lo que dice la pluma inspirada. Mira lo que dice la pluma inspirada. Cuanto más nos impulse el sentimiento de nuestra necesidad, ¿qué va a pasar en nuestro ser? Tanto más elevada visión tendremos del carácter de nuestro Redentor. Los ciegos habían escuchado que Jesús hacía milagros. Había muchos ciegos en la época de Jesús en Palestina. La tracoma era una enfermedad endémica en esa región. La tracoma es una conjuntivitis granular que se podía o se puede nacer con ella. Eran granos muy finitos entre los párpados. Y eso hacía que las personas nacieran ciegas en Palestina en la época de Jesús. Si ustedes revisan los evangelios, Marcos, Lucas y Juan y Marcos, Mateo, Marcos, Lucas, van a encontrar que hay historia de varios ciegos ahí. Porque la tracoma era una enfermedad endémica en esa época. Y sabes, cuanto más nos impulse el sentimiento de nuestra necesidad, tanto más elevada visión tendremos del carácter de nuestro Redentor. Pero no solamente era eso. Lee el versículo 28. Pero ve lo interesante del 27, que Jesús, como decimos en Guasave, no los peló. Jesús siguió caminando. Los ciegos siguieron peleando con la multitud. Se cayeron, se levantaron, pero seguían ¿qué? Seguían gritando. Y se levantaban, se sacudían. Jesús, ten misericordia de nosotros.
Y Jesús siguió caminando. ¿Sabes? A veces así nos pasa a nosotros también. Tenemos nuestra necesidad profunda, sabemos el carácter de Dios para resolver nuestros problemas, pero Dios guarda silencio. Dios guarda silencio. ¿Cuánto tiempo le tardó a Jesús para llegar al lugar en que iba? La Biblia guarda silencio. Pero escucha bien. En otro lugar, la Biblia dice que cuando Jesús llegó al lugar ese, le dijo a los discípulos: tráiganme al ciego. Pero esta vez Jesús no los mandó llamar. Jesús llegó al lugar y hasta allí llegaron. ¿Y qué dice el texto? Mateo 28. Llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor. ¿Así nomás? A ver, ponle énfasis, Morán. Al sí, Señor. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor. Como que nunca has sido ciego tú, ¿eh? Fíjate bien, ¿cómo le hicieron para abrirse paso en la multitud? No lo sé. Pero llegaron hasta donde estaba Jesús. ¿Cómo se guiaban ellos para saber dónde estaba Jesús? Dicen que cuando hay la carencia de un sentido, otros se fortalecen. Tenían oído muy fino y podían distinguir la voz de Jesús entre la multitud. Y por eso llegaron ante Él. Y miren, podemos pensar que Jesús es cruel con ellos, porque les pregunta: ¿ustedes creen que yo puedo hacer eso? No les preguntó que quiénes. Jesús estaba seguro lo que le iban a pedir. Jesús le dijo: ¿crees? Yo lo puedo hacer. Con una convicción que nace del alma atribulada, con una convicción que nace de la mayor necesidad que tenemos, los ciegos dijeron: ¡sí, Señor! ¡Sí puede, Señor! Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Por eso Dios a todos nos ama por igual. A todos. Pero el resultado de la oportunidad que Dios nos da tiene que ver con nuestra capacidad de creer. San Marcos capítulo 9, versículo 23. El versículo 22. Jesús escuchó la multitud, estaban peleando con los discípulos, y entonces Jesús viene a la multitud y dice: ¿qué pasa? Y un hombre de la multitud le dice: Señor, traje a mi hijo, a tus discípulos, para que lo sanaran y no pudieron. Y entonces Jesús le dice: ¿qué le pasa al muchacho? Desde pequeño un demonio lo toma, lo echa en el agua, en el fuego, para matarlo. ¿Y desde cuándo le pasa esto? Desde la juventud. Y Jesús le dice al hombre: ¿tú crees que yo puedo hacer eso? El hombre le dice a Jesús, escucha bien, el hombre le dice a Jesús: si puedes, haz algo por nosotros. Me gusta la traducción que yo uso, porque el versículo 23 dice: y Jesús le dijo: ¿cómo que si puedo? Fíjate la diferencia. A los ciegos Jesús les pregunta: ¿ustedes creen que yo puedo? ¿Y cuál fue la respuesta de los ciegos? Sí, Señor. ¡Sí, Señor! Y entonces
el hombre de la historia de Marcos le dice: Señor, traje a mi hijo a tus discípulos para que lo sanaran y no pudieron. Pero si tú puedes, haz algo. ¿Ves la diferencia? Entonces Jesús le dice: ¿cómo que sí puedo? ¿Cómo que sí puedo? ¿Crees? ¿Crees? Al que cree, todo le es posible. Y el hombre cae derrumbado y dice: Señor, ayuda a mi incredulidad. Dame evidencia para creer en ti. Y la historia dice que en ese momento el demonio de ese chico salió y se fue. Cuando más nos impulse el sentimiento de nuestra necesidad, tanto más elevada visión tendremos del carácter de nuestro Redentor. El grito del alma, lo que usted cree, tiene un impacto mucho mayor sobre su vida que lo que otra persona cree de usted. Cuando algunas personas vienen conmigo a la consulta, deprimidas, angustiadas, faltos de deseos de vivir, yo les dejo una tarea. Yo quiero que vaya a casa y me escriba 50 cualidades que usted tiene. Usted no las tiene. Usted tiene más. Y algunas personas me dicen: oiga, usted está loco. Me estoy queriendo suicidar y usted quiere que yo vaya y haga 50 cosas. Bueno, pues antes de suicidarse, hágalas. ¿Y qué va a pasar si las hago? No lo sé. Pero no le pregunte a su mamá, a su papá, a su esposo, no le pregunte a nadie. Tiene que ser usted. Usted. Porque si yo le pregunto a mi mamá todavía me dice: mi hijo chulo. Yo le digo: mamá, ya maduré, ya no me digas eso. Ya lo sé que no estoy chulo. Ya eso lo entendí. Pero ahora sonrío más, le digo. Si yo le pregunto a mi mamá cuántas cualidades tengo, mi mamá me va a dar 100. Estaba leyendo ahí unas cartas que me mandaron los niños de tercer año. Y una me puso: eres el más hermoso. Y le dije: creo que te equivocaste de psicólogo. No, son para usted. Gracias por cómo nos trata. Niños de tercer año. Y sabe, ahí tengo las cartas. Puedo abrir la ventana y enseñárselas ahí del otro lado. Y las tengo en el ¿cómo se llama, maestra? En el tablero. Ahí las tengo. Porque cuando tengo problemas, voy, las leo y digo: bueno, en el corazón de un niño hay honestidad. Y eso alimenta, hermanos. 50 cualidades. Lo que usted cree de usted le va a impactar mucho más que lo que las personas crean de usted. Eso es lo más significativo. Dios le dijo a Abraham: haré de ti que una nación grande y te bendeciré. Y eso es la misma promesa que nos hace Dios a nosotros. Pero tenemos que estar en sintonía, en sincronía. Tenemos que creer y confiar de que las promesas de Dios son una realidad para mi vida. Pero también tengo una parte que hacer. Dios no hará por mí lo que yo tengo que hacer por mí mismo. Dios solamente hará lo imposible. Dios quiere que yo tenga una vida nueva, una vida llena de amor, una vida llena de gozo, de paz. Anoche le expliqué cómo vivir con entusiasmo a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. A pesar del dolor, a pesar de la angustia, yo puedo vivir con entusiasmo.
pero cuando yo tengo un propósito, cuando yo entiendo el propósito de Dios para mi vida. Filipenses 1:6 dice, porque aquel que inició en ustedes la obra, ¿qué va a hacer? Terminará. La va a concluir hasta el día de Jesucristo. Así que Jesucristo no viene todavía. Y si Jesucristo no viene hoy, su obra, la obra de Dios en usted, continúa. Como la luz de la aurora. Como la luz de la aurora que sale y empieza hasta que el día es perfecto y llega a su plenitud. Así que usted y yo todavía no estamos completos. Todavía Dios tiene algo que hacer en usted y mucho en mí. Pero vuelvo a repetir, tiene que desarrollar esa capacidad. Mira, qué hermosa esta frase. Qué hermosa esta frase. Si usted puede ver lo invisible, Dios hará lo imposible. ¿Están de acuerdo? Se la robé a Joel Osteen esa frase. ¿Sabes? Si usted puede ver lo invisible, Dios hará lo imposible. Ya he contado esta historia, pero lo voy a contar de nuevo. Estábamos en la universidad, estábamos en la primera semana de la escuela de clases en la escuela de Derecho. Y había una persona, una mujer mayor, y yo éramos los mayores del grupo. Y cuando nos empezaron a preguntar que si por qué habíamos decidido estudiar Derecho y cuál era el propósito, le tocó a ella. Y ella empezó a explicar el por qué había decidido estudiar Derecho. Pero en la explicación que nos dio fue más allá y dijo, bueno, yo voy a estudiar Derecho porque ya no quiero que me estén engañando los abogados, dijo él. Me han engañado mucho tiempo. Ahora tengo 65 años de edad, dijo. Voy a terminar la carrera de 70. Voy a ejercer 30 años. Y voy a jubilarme y voy a descansar 15. Y después de eso, que Dios haga conmigo lo que quiera. Amén. Y todos soltamos la risa, hermanos. Y el director, el maestro de la facultad nos dijo, no se rían. La cota va a terminar más jóvenes que ustedes. Y yo recuerdo que cuando estábamos en las clases, no entendía bien algunas explicaciones y levantaba la mano y le decía al profe, dígame señora, profe, explique más despacio porque yo soy de bulbos. Y los plebes no entendían eso, ¿eh? Los jóvenes no entienden que es un bulbo, ¿eh? Tú no entiendes eso. Pero sí sabes que es un chip. Ah, pues lo mismo, pero en la época de nosotros. 100 bulbos hacían un chip. 100 bulbos, no, yo creo que más, mano. Yo creo que 1000 bulbos es un chip ahora. ¿Te das cuenta? Y sabes, ahora la Cota está terminando su 4º año de la licenciatura en Derecho en Guasave. El próximo año cumple 70 años. El próximo año se gradúa de licenciada en Derecho. Yo debía estar en esa generación, pero por culpa del colegio en Culiacán tengo que ir al 2º año ahora aquí. Sí. Pero ha sido una bendición. Me ha tocado verla porque es mi paciente. Ahora ya no me habla como paciente, me habla como oye Chuy, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Feliz, terminando mi carrera. ¿Te das cuenta? ¿Quién tiene 65 años aquí? ¿Cuánto? Levanten la mano los que tengan 65 años. Levántenla. Mira. Sí se puede. En la Universidad Benemérita, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
Actualmente hay un hombre de 80 años que está cursando su tercer año de ingeniero industrial. Y es el símbolo de la universidad. Y dice él, los jóvenes me dan fortaleza. Todos sus hijos estudian y él a los 80 ingresó a la universidad. Hay jóvenes que están viejos y hay viejos que están más viejos. La edad es psicológica. Cada quien tiene la edad que siente. Si usted puede ver lo invisible, déjeme decirle, Dios hará lo imposible. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, mis queridos. Y Jeremías 29:11 es un texto que quiero terminar esta mañana. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé, solo yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Pensamientos de paz y no de mal. Para darte un futuro con esperanza. ¿Qué te depara el futuro? ¿Quién lo sabe? Pero tu futuro puede iniciar hoy. Tu futuro inicia hoy. Y tu futuro, te dice Jesús, ven, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Yo lo sé. Y esta mañana, mis queridos hermanos, yo quiero invitarte. Yo quiero invitarte a que modifiques tu futuro. A que tu vida pueda dar un giro de 180 grados. No importa la edad que tengas. Es necesario que nazcan, renazcan de nuevo los ideales en nuestra mente. Y dejar de ser, como dijo José Ingeniero de manera cruel, quien no tiene un ideal se convierte en una basofia humana. Duro, ¿verdad? Pero Dios tiene ideales para ti, ideales para mí, porque Dios quiere que dejemos de ser una basofia humana y quiere que vengamos a Él para que Él nos dé vida en abundancia. ¿Quieres venir esta mañana? Esa es la invitación. Vamos a cantar el himno 112.